Muy buenos días, queridos seguidores, oidores y miradores de la Comuna de la Palabra. En otra época eran los puros oidores porque no veían nada en la corona española que nos contuvo un rato dominando. No quiero dejar de agradecer su preferencia en estos programas a quienes desde Europa, léase España, el País Vasco, Barcelona, Madrid o Praga, o quienes desde Sudamérica, Perú, Bolivia, la República de Chile, Argentina, o Centroamérica, o Puerto Rico, o el Caribe nos siguen regularmente. No quiero dejar, como cada semana hago, pues la mentira histórica aún es deuda de Estado, sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Apenas han encontrado hace unas semanas, con estudios de genética, los restos de uno de los 43 muchachos, y el Estado mexicano, a través del gobierno en turno, ha expresado que eso derriba la mentira histórica que se construyó en el gobierno anterior. Sin embargo, aún no tenemos una explicación creíble y verosímil sobre lo sucedido, que es en realidad un crimen de Estado, porque participaron en este hecho policías estatales, municipales y el propio Ejército Federal, acantonado en lo que es Iguala de la Independencia, Guerrero. No quiero dejar tampoco de mencionar que se han cumplido una semana hace ya 8 años de la desaparición forzada de nuestra estudiante de la Facultad de Psicología, Viridiana Anaid, y aún no tenemos una explicación creíble, verosímil, y tampoco han presentado a la chica. Más bien a la mamá siempre le dijeron que se ha de haber ido con el novio, quién sabe con quién se juntaba. Ya 8 años de supuestas explicaciones, no hay nada claro. Le mando un fraterno saludo a su mamá Angélica, y como siempre lo manifiesto, sabe que no está sola, que seguiremos expresando en esta Comuna de la Palabra mientras no haya una explicación creíble y una presentación en el caso con vida de los desaparecidos referidos. No dejaremos de mencionar el asunto de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y desde luego el de Viridiana Anaid. El día de hoy quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Villa Rodríguez, a quien tienen ahí en su pantalla, una vieja y legendaria guardia, que no legendaria vieja, sino ya de las antiguas huestes de los orígenes y el desarrollo del impulso de la enseñanza de la neuropsicología en nuestro país, en la facultad, hoy Facultad de Estudios Superiores, originalmente era la ENEP, Zaragoza Escuela Nacional de Estudios Profesionales, y uno de quienes participaron en su momento con la creación, origen y diseño de la Asociación Mexicana de Neuropsicología, que porta muy orgullosamente la camisa que nos identifica como miembros activos, el fundador de la AMN. El día de hoy queremos dedicar este programa a la trascendencia histórica del estudio de los orígenes y el desarrollo de la neuropsicología en México y vinculada con algunos de los personajes de nuestra América Latina que influyeron de uno u de otro modo en el desarrollo de en nuestro país. Tampoco quiero omitir, porque es importante reconocerlo, cómo ha venido evolucionando la neuropsicología y reconocer a quienes han cumplido una serie de papeles importantes en esto, entre ellos Julieta Eres, que penosamente y muy joven se nos adelantó en este país y en este mundo. No quiero dejar de plantear también la cuestión de qué importancia tiene haber impulsado la neuropsicología como una disciplina del conocimiento, de la práctica clínica y de la formación de futuras generaciones de jóvenes en este campo, en nuestro país.
y cómo ha venido proyectándose, cuál sería hasta ahora una idea de una pregunta planteada por el viejo Lenin en 1905 al inicio de la Revolución de Febrero. ¿Qué hacer? ¿Qué sigue? Porque el problema está en que ahora me han preguntado hasta de una asociación mexicana de psicología y neurociencias en Puebla, que quién sabe quiénes son, y surgen asociaciones, sociedades, colegios, etcétera, y pareciera ser que la unidad no nos aparece por ningún lado y hasta con la cubeta nos pegamos. Yo le dejo la palabra al doctor Villa, no sin agradecerle su tiempo, su experiencia, su colaboración y su generosidad y amistad. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerte la invitación. Creo que es una labor importante la que realizas. Como en muchos lados, un esfuerzo personal, digamos, un poco aislado. Y luego, después de agradecerte, quiero, obviamente, como decimos en México, ponerme el guarache antes de espinarme. Y evidentemente, lo que yo voy a decir, pues son experiencias, digamos, lo que yo he vivido, la parte que sé que tiene, pues, el sesgo normal de quien lo ve desde una determinada perspectiva. Últimamente, ahora a partir de mí, bueno, siempre desde hace muchos años me ha interesado la historia, pero ahora en mi nueva faceta de jubiloso jubilado. Ya somos dos. Más todavía. Pero creo que hay que hacerlo con seriedad, es decir, creo que tenemos que ayudarnos de los historiadores y realmente hacer la historia de la neuropsicología, porque con nosotros hacemos es, pues, una historieta, para ponerlo en los términos chuscos, es decir, son, creo, puntos de vista, ¿sí? Entonces yo, de hecho, esta plática la di en Guadalajara y luego en Monterrey, y me hacía 3 preguntas. Una, ¿por qué en México la neuropsicología no vino de los neurólogos, como prácticamente en todo el resto del mundo? ¿Sí? Aquí los neurólogos están ausentes, los neurólogos clínicos me refiero, los neurólogos que son los que veían a los pacientes con una fascia, con una agnosia, etc. La segunda es, ¿por qué la psicología tampoco? O sea, ¿por qué la psicología tan tardíamente se interesó por la neuropsicología? Y a regañadientes, porque platicaré luego la anécdota de cómo se aprobó nuestro plan de estudios. Fue a regañadientes de los psicólogos. Sí. Y bueno, esas 2 preguntas me interesaría abordarlas y y plantearte lo que yo creo, por qué eso fue así, ¿sí? Primera, creo que los neurólogos llegaron tarde incluso a la práctica clínica. Es por los 70s que se funda el Consejo Regulador de Neurólogos, los consejos de certificación de neurología, con Enrique Otero, con muchos otros neurólogos pioneros, varios, Velasco Suárez, por supuesto, muchos neurólogos, pero apenas se consolida, digamos, en los 70s. ¿Sí? No así, digamos, en otros países es antes, desde los 50s o 60s. ¿Sí? Y a pesar, o sea, lo que llama la atención, a pesar de que en México había una tradición fuerte de neurofisiología, básicamente por los grandes científicos que nos aportó el exilio español, que llegaron a México, ¿sí? Entre ellos, muy destacadamente, Dionisio Nieto, ¿sí? Que hizo, pues, muchísimo trabajo en este caso, la neuropsiquiatría, ¿sí? Por darle una base más sólida a la neuropsiquiatría. Y una figura muy relevante y
prácticamente olvidada, bueno, se está, creo que retomando su importancia, es el médico, neurólogo, neurofisiólogo yucateco Raúl Hernández Peón, ¿sí? Que era la figura más relevante en la neurofisiología en los años 60. ¿Sí? En 1961 se hizo un simposio internacional de neurofisiología eh, con bombo y platillo, inaugurado por el presidente Adolfo López Mateos. Y Hernández Peón tenía ya el Instituto de Investigaciones Cerebrales en una hacienda de Tlalpan. Entonces ahí es donde yo digo que hay que buscar las fuentes históricas y tener bases para, pues un poco saber qué fue lo que pasó, ¿sí? Porque a los pocos años, 1 o 2 años, se funda el Instituto Nacional de Neurología, ¿sí? También, allí hubo un evento súper importante que vinieron, estuvieron en simposios específicos sobre el lóbulo temporal, sobre lóbulo parietal, las figuras más prominentes de la neuropsicología en esos años, en los años 60. McDonald Chrysler estuvo allí, la mismísima Brenda Milner, ¿sí? Cuando nosotros llegamos al instituto en 1983, todavía nos regalaban las memorias de esos simposios, y las tengo, ¿sí? Son muy interesantes ver lo que se discutía ahí. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué por qué los neurólogos no se interesaron por la neuropsicología? ¿Sí? Yo no sé, esta es una pregunta que me hago y me parece que, que habría que buscarle qué fue lo que pasó, ¿sí? Eh, y la psicología, bueno, todo esto te estoy diciendo es una versión, es una vertiente. Por supuesto que hubo muchos esfuerzos y hubo mucha gente que, se, que se aproximaba, digamos, ¿sí? Eh, los trabajos del grupo, te digo, de exiliados españoles, la figura de Augusto Fernández Guardiola, ¿sí? De Víctor Alcaraz, de René Drucker, mucha gente que trabajaba, pero en la neurofisiología, digamos, más la cuestión más básica. Creo que, no sé, quiénes trabajarían un poco más la clínica. Claro que sí, las afasias sí fueron estudiadas, incluso, pero fíjate, curiosamente, fueron los lingüistas los que se interesaron por el estudio de las afasias. Y los audiólogos. Aquí vecino, a 3 puertas de mi casa, está el Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje, fundado por Paz Berruecos, ¿sí? Y ellos veían afásicos, y el doctor Raúl Ávila, del Colegio de México, desarrolló una batería para la evaluación de la afasia, ¿sí? Que se llamaba CELE, Cuestionario para la Evaluación Lingüística de la Afasia, CELA, se llamaba, ¿sí? Que lo conocí yo en Barcelona, cuando estuve allá con el doctor Peña. Y a Peña también le pareció fabuloso, porque tiene una estructura pues, lingüística muy interesante. Sin embargo, creo que pocos, o por no decir que nadie, de los neuropsicólogos clínicos la utilizamos, ¿sí? Y ese es... entonces, hubo ese interés, iba yo en esa carrera. Ahora, la psicología, también, ¿por qué la psicología tampoco se interesó en los primeros años? Me refiero cuando se fundó la Facultad de Psicología, cuando estaba todo esto, porque también creo que libraron su propia lucha, ¿sí? Hay una entrevista muy interesante que le hacen a Emilio Rives cuando estaba en la Universidad de Guadalajara, y narra él ahí cómo eran también desde Quijotes, él, Serafín Mercado, Víctor Alcaraz, Luis Lara Tapia, todos ellos, por su cuenta eran autodidactas, estudiaban formando y tratando de darle estructura a la carrera de psicología, que era pues especulativa, venía de la filosofía y del psicoanálisis, etc. ¿Sí? Entonces ellos creo que le dieron esa estructura que hasta el 72, creo que es el plan de estudios que tú y yo cursamos, el plan de estudios del 72, que ya había aprendizaje, percepción, lenguaje, todo eso.
Pero llegaron los conductistas y la percepción la convirtieron en discriminación de estímulos y en aprendizaje en programas de reforzamiento y el lenguaje en conducta verbal, etcétera, ¿sí? Hubo pues ese sesgo que tiene, obviamente, por eso la historia es tan interesante, tuvo muchísimas aportaciones, mucha estructura, mucha metodología, muy bien, pero había como un cierto recelo por la parte neurobiológica, aunque se daban clases, por supuesto, de neuroanatomía y de bases Desde biológicas. la conducta, etcétera. Sí, 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 sí. Pero era como un apartadito, ¿sí? Como algo que había que saber, pero era impensable que se pudiera pensar en un vínculo entre los procesos psicológicos y la organización cerebral o la neuroanatomía, ¿sí? Entonces estaban esas dos condiciones, es decir, la psicología oficial no lo reconocía. Obviamente hubo esfuerzos muy, muy particulares, muy, muy brillantes. Tú mismo participaste en esos grupos de el círculo pavloviano y cada quien tenía, digamos, sus esfuerzos de ir buscando por otros caminos, ¿sí? Eh, Creo que el punto de tránsito, o el hito más importante, creo yo, para que se haya establecido la neuropsicología en México, es la llegada de Alfredo Ardila a México. A quien se conocía en México, sobre todo en la Facultad de Psicología, era su hermano, a Rubén Ardila, con su... Por razones ultra obvias. El conductismo de la mano de él Claro, y de claro. Rogelio Díaz Guerrero, por Sí, el otro lado, psicología social. exacto. Y su excelente libro que todos leímos, el de Teoría del Aprendizaje del siglo XXI, un librito así que era así como La Biblia. la Biblia del aprendizaje. Entonces llega Alfredo Ardila, tengo entendido, todos los reportes que he leído dicen que fue invitado por la facultad, lo cual es cierto, pero era por una condición que pasaba en tierra, en Colombia, había una huelga en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces llega aquí y pues con ideas nuevas, por supuesto, hace contacto pues con gente que ya estaba en ese camino, que estaba interesada. Y entre ellas, evidentemente, una figura súper importante en el desarrollo es Fay Ostrowski, que llegaba ella de estudiar en Estados Unidos una maestría en algo de educación, en educación infantil o algo así, no era psicología. Y pues hicieron una excelente vínculo de trabajo y hasta la fecha creo que es el grupo que más destaca en la investigación en neuropsicología, el grupo de Fay Ostrowski. Por otro lado, en Guadalajara, la doctora Esmeralda Tute, que había estudiado con ECAEN, ¿sí? De manera que creo que, también contrario a lo que leí por ahí, la influencia de Estados Unidos no fue lo determinante. Es decir, no conocíamos la neuropsicología de Estados Unidos. Conocíamos la neuropsicología de Luria, ¿sí? Y la europea, al menos en nuestro caso, es decir, los franceses, ECAEN, Ajuria Guerra, todos ellos, ¿sí? Y Luria, por supuesto, ¿sí? Luria, Alfredo Ardila tiene por ahí un artículo en el que dice que básicamente fue porque somos monolingües y porque lo que se conocía en español era Luria, ¿sí? En fin, tengo pues yo la planteamiento, que lo voy a poner aquí en una, si me permites, en una transparencia. ¿Me permite usted compartir la pantalla? ¿Está? Venga, Usted comparta. vamos. Ay, pero ¿dónde está ahora? Acá. A ver si la encuentro. Eso es. Sí, ¿Se ve eso? no se ve aún. ¿No se ve? Ah, tengo que ponerle aquí Share Screen. Share Screen. Share screen. Ventana de la app. Aquí está. Ahí aparece ya. Ah, sí. Bueno, esto para mí es digo, un esquema muy, muy burdo, pero las influencias que marcaron el surgimiento de la neuropsicología en México, ¿sí?
Definitivamente la raíz, o al menos la parte teórica, era de Luria, ¿sí? Porque Luria influyó, estaba, digamos, en ese momento, los centros eran, pues era Francia, era Inglaterra, era Estados Unidos, Italia muy importante, ¿sí? Pero directamente Caen y Luria tuvieron una relación, es decir, prácticamente Caen, todo el grupo de Francia, perdón, dieron a conocer a Luria, digamos. Digamos que este era muy, muy parecido. ¿Por qué? Porque la neuropsicología francesa era clínica 100%, ¿sí? Era mucha observación y teoría al respecto. Jordi Peña, que también se formó bajo la escuela de Luria, ¿sí? De hecho, él era traductor, estaba estudiando ruso y él quería irse a estudiar con Luria, pero le ganó, se fue antes Luria y no pudo. Entonces, la gente se formó aquí en París, por ejemplo, Esmeralda Matute estudió, y otras gentes, que ahora no tengo presentes, se formaron en Luria, se formaron en Moscú, perdón, ¿sí? Alfredo Ardila se formó en Moscú, Luis Quintanar, y muchas, muchas otras personas que también se formaron acá, ¿sí? Cairo, en la Cuba, en fin. También acá, bueno, y en Barcelona, pues allí se formó Julieta, me formé yo, y después varias generaciones. Si Y me en el Cono Sur, en nuestro territorio, definitivamente el primero es el doctor Mendilarzo, ¿sí? Que fundó un instituto. Y él también venía de formación en París, ¿sí? Entonces, creo pues que estas son las influencias. Moscú directamente a México y a Colombia, con Alfredo Ardila. Moscú indirectamente a través de Barcelona, Jordi Peña, todos ellos. Y luego el Cono Sur, ¿sí? Ese sería para mí las influencias. Y creo que Estados Unidos entró mucho más tarde, es decir, la neuropsicología norteamericana la conocimos tal vez hasta los 90, ya cuando había formalización. Doctor, no sé si me permitas de nuevo tu imagen. Perdón, ¿ahora qué hago? Dejar de... No, compartirla de nuevo. La imagen, perdón. Sí. Va. Por una razón curiosa. A ver. Espérame que no lo encuentro. Sí. Aquí está. ¿Se ve o no? Sí. Ok. Ahí está. Ahorita parece bien. Me parece interesante el esquema. Curiosamente, Azcúaga vino a México prácticamente Sí. a finales de los 70. Vino a Educación Especial en el Estado de México. Se llevó a la PINEP a 2 generaciones de maestros de educación especial. Sí, y a Lynch. Antes de los 70, antes de que entrara Margarita Gómez Palacio de directora general, y formó casi 40 personas que vinieron a trabajar en el Estado de México y en la Ciudad de México en educación especial. Sí. Mientras Emilia Ferreiro estaba con el grupo de Monterrey, con Eliseo Guajardo y otros, que a la postre Guajardo fue director de educación especial. Azcúaga dio 2 años antes que el mismo Ardila, en la Facultad de Psicología, un curso en 84 que le financiaron de la propia UNESCO, y Azcúaga siempre estuvo presente en México también, lo mismo que Ardila. Se lo puse aquí. Y la influencia de Luria sobre Azcúaga también fue muy elevada, y de la lingüística. Es decir, yo sí trazaría una línea de Moscú, Luria, París, Caen, etcétera, hacia Cono Sur 3, y naturalmente en la influencia sobre todo bibliográfica. Casi toda la bibliografía era la Pléyade de Buenos Aires, Argentina, era ediciones, después
se convirtió, Eudeva, Ediciones De la Universidad de Buenos Aires. Pueblos Unidos de Montevideo, y Sí. casi todas esas traducciones eran hechas por uruguayos o argentinos. El mismo pensamiento y lenguaje de Vygotsky es una traducción argentina. Sí. Y Julio Bernaldo de Quirós, claro que influía mucho también en los Paz, en Pedro y María Paz Berruecos, que los tienes ahí a 3 callecitas en el Limal. No, 3 casas, 3 puertas. Entonces creo que vale la pena Sí, poner no más, sé que no es destacar deliberado, más. pero Azcuaga ocupa un lugar muy fuerte en la influencia en el desarrollo de por fuera de las escuelas de psicología, que es lo más curioso. Sí. Y el otro dato que me parece interesante de lo que señalas, la carrera de psicología, por ejemplo, en Morelos, se aprobó por el Consejo Universitario por un dato curioso. El Consejo Universitario tuvo empate entre psicología y otra carrera distinta. El voto de calidad del rector fue el que aprobó psicología. Si no fuera por el voto de calidad del rector, psicología no se hubiera aprobado en Morelos. Es decir, como decías a regañadientes, cuéntanos, ya no digamos neuropsicología, psicología. Sí. Y naturalmente la neuropsicología tenía, según mi opinión, 2 vetas. El autodidactismo de los grupos, por así llamarlo, paralelos al currículum oficial, que era una disputa entre psicoanalistas y conductistas en casi todo el país. Y las neuros Cognitivistas. por fuera. Serafín me dio clase y siempre decía, bueno, yo tuve clase con Hernández Peón. Y el mismo Fructuoso Ayala, que sigue ahí en la Facultad de Psicología, gente de la vieja guardia, y efectivamente era más neurofisiología. También es cierto, Estados Unidos no tenía ningún impacto, era Sudamérica. Creo que el exilio español fue fundamental, pero otro fue el exilio judío de la Segunda Guerra Mundial hacia Argentina, Uruguay, que son los editores, traductores y marxólogos, marxistas, no de los hermanos Marx, Grucho, Chico y etcétera, que efectivamente influyeron en la presencia de Luria. El otro es indudablemente Jordi Peña, que se le ha omitido un poco porque varias de las traducciones fueron de él. Pero es curioso, el Neuropsicología de la Memoria es una traducción de Marta Suárez, el de Editorial Blume. Marta Suárez fue casi invitada por Azcuaga a irse a estudiar el posgrado a Moscú. Allá se casó con uno de la Academia de Ciencias y pues se quedó para allá. Pero ella era la que nos mandaba las traducciones desde los 70 de artículos de Luria Leontiev, y básicamente el Neuropsicología de la Memoria llega a México a través de esa versión que le acerca Eliseo Guajardo Marta Suárez, su propia traducción. Es curiosa la relación porque también en Monterrey, con el famoso círculo pavloviano que tenían, invitaron a Azcuaga e invitaron a la misma gente que trabajaba con Jean Piaget. Estas ideas son interesantes porque efectivamente marcan una distancia de Estados Unidos muy original que efectivamente llega muy tardíamente. Pero creo que tú mejor ahorita, porque hacia acá, ya dentro de las escuelas, antes que cualquier otra, ustedes ya tenían el programa educativo. Antes que cualquier otra maestría. Yo recuerdo cuando regresan Luis Quintanar y Fel Cruz, regresan también marginalmente. Felipe Cruz se fue un rato a educación especial. Estaba Javier Urbina Soria todavía como director de la facultad y Luis se va a Puebla. Luis Quintanar, que hizo un trabajo súper fuerte en Puebla. Claro. Y creo que ahí dejo mi cuchara. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso me parece también muy interesante. Te digo, fue al margen, o sea, el desarrollo de neuropsicología, para sintetizar esta parte, fue al margen de la neurología y de la psicología. Cosa por demás interesante. ¿Sí? Bueno,
¿qué más seguimos? Bueno, llega entonces, yo creo, estoy siguiendo un poco el esquema de que tienen ustedes en su capítulo del Oxford Handbook, ¿sí? Que dicen que creo que 5 etapas, ¿no? Primera, antes los pioneros, digamos, esta es la... Sí, incluso, por ejemplo, ahí mencionamos a un personaje sumamente marginal que era de círculos de estudio, Alberto Merani. Sí, sí. Escribía a pasto, además, porque él publicó en Paidós todo lo Nosotros, que hizo, pero fue el que publicó los primeros trabajos con el título Neuropsicología, una traducción de un italiano que los italianos los hemos tenido fuera, ¿sí? sí, De son importantísimos. neuropsicología y pediatría, y después el de neuropsicología infantil, son los dos primeros textos en castellano. No conozco otro, lo cual no quiere decir que no pueda aparecer por ahí algún día alguno, pero Sí. el mismo de Aníbal Ponce, de rehabilitación de lóbulos frontales de 1918, que son trabajos marginales en realidad, también en Argentina y acá. Sí, sí, también en Zaragoza llevábamos el libro de Merani de Historia Crítica de la De Psicología, la psicología, sí. que creo que nadie lo entendió, Ni menos él yo, no. mismo hasta sacó su propio diccionario de psicología para entender a Merani. Sí, exactamente. Era muy, muy complicado para escribir. Sí. Bueno, yo creo que el siguiente paso fue pues la formalización, que básicamente fue en dos vertientes, creo, el desarrollo de investigaciones, que creo que ahí definitivamente le digo el grupo de Fegui, Ostrowski, Esmeralda, Alfredo, Mónica, y muchos otros, muchos brillantes y muy productivos, dieron la pauta, ¿no? Y la formación de posgrados, ¿sí? Donde, pues sí, nosotros nos tocó iniciar en 1989, pero empezamos desde el 83 a diseñar el plan de estudios. En el 83 llegó Julieta a la FES Zaragoza, invitada por el doctor José Eduardo San Esteban, y con esa idea, pues, venía de Barcelona, había estado muchos años, como 7 años estuvo en Barcelona, y pues en Zaragoza no encontró mucho espacio, pero se abrió una unidad, así le llamamos pomposamente, unidad de investigación en neuropsicología, en el Algo así instituto. como la Wixe de la Ándale. Iztacala. Sí. Yo era profesor ya de tiempo completo y estaba a cargo coordinaba la primera sección, se llamaba de metodología general experimental, pero en ese tiempo acababa de dejarlo y entonces pues a mí me cayó. Conocí a Julieta, ya habíamos empezado a meter en la carrera de psicología porque a mí me tocaban los primeros 3 semestres. Escoto también estaba, ¿no? Porque yo me acuerdo Sí, que estaba sí, dando sí, unos claro. seminarios Alejandro Sí, Escoto. estaba Alejandro, estaba José Sánchez, Héctor Santiago, Rubén Lara, muchos, estábamos metidos en esa, leyendo, otra vez lo autodidacta, y empezamos a meter los textos de Luria, esos chiquititos que eran de Fontanella, uno que se llamaba Introducción Evolucionista a la Psicología, el de Sensación Atención y de Memoria, memoria y lenguaje y pensamiento. así es, de memoria. El grande, el de los fundamentos de neuropsicología, ese todavía era, solo se conseguía si ibas al psiquiátrico de La Habana y ahí te lo regalaban. Sí, Pero no, que acabó editándose como como, Tamara. no fue por publicado Editorial Orbe de La Habana, Sí, un librotote que acabó siendo un texto para muy pocos. así es. Y que hace poco me lo encontré en una librería de viejo en Cuernavaca y dije, venga, Vete a tu reino. venga a tu reino. Ya, ¿qué estaba yo diciendo? La fundación te digo, estábamos en el Instituto Zaragoza de y Neurología y allí tampoco era muy bien, no éramos muy bien vistos por los neurólogos eh, jefes del servicio. Estábamos un poco refugiados allí en la clínica de epilepsias, ¿sí? Subíamos a piso, veíamos algunos pacientes, pero en general estábamos más en la evaluación y básicamente de pacientes con epilepsia y con demencias, ¿sí? Pero ahí se gestó, ahí estábamos desarrollando el plan de estudios. Y
te digo, hasta el 89 se aprobó. Con el, bueno, ya no cuento más anécdotas de pero, pero quienes se oponían eran los psicólogos. La Facultad de Psicología decía que no, que eso no era psicología, que y al final dijeron, bueno, pues, pero que metan también retroalimentación biológica. Bueno, está bien, vamos a ponerla como una materia optativa, pero no tiene nada que ver, por favor. En fin, se aprueba, pero también la historia es la lección, diría yo, es que estábamos solos, no se trabajó en equipo, no se conformó un grupo más grande que lo intentamos a través de los encuentros nacionales de neuropsicología. Nos acercamos a Luis cuando se fundó la maestría. De hecho, fuimos profesores, Julieta y yo, de la primera generación. Entonces, pero pues así se dan las cosas. Yo creo que fueron esfuerzos aislados, que ahora tendríamos que saldar eso y juntarlos. En fin, el siguiente paso es ese, creo yo, la creación de los posgrados. Y que ahora hay muchos posgrados también en la universidad. Ahora estamos del otro lado. Cuando nadie nos pelaba, ahora todo el mundo quiere hacer posgrados en neuropsicología. y hay ya bastantes, ¿sí? No sé cuántos, pero ahí también otro dato, creo que no, según yo, habrá alrededor de 500 neuropsicólogos con maestría, ¿sí? No más, yo creo que pocos más, ¿sí? Contando, yo me hice el registro porque lo de Puebla está publicado todas las generaciones, también De los cuales 400 son mujeres. Más o menos, sí. ¿En serio? Sí, pero pues también así está la psicología. Bueno, Claro. entonces, pues, creo que ahora ya hay que ponernos en el presente y qué es bueno, otra cosa importante fue la fundación de las asociaciones de neuropsicología. En el 82 se fundó la Sociedad Mexicana de Neuropsicología, o sea, muy tempranamente. Estaba María Elena Navarro, estaba Luis Quintanar, Enriqueta Canseco, Peggy Strauss, que en fin, mucha gente. Meneses, etcétera. Meneses, sí, muchos, que luego algunos se fueron a otros lados, ¿sí? Nosotros, cuando estábamos interesados en fundar la asociación, tuvimos una reunión. Antes, Miguel Ángel. Sí. Porque quizá valga la pena para las jóvenes generaciones que escuchan y ven este programa. ¿Por qué crear otra si no haber tratado de recuperar, por ejemplo? Es lo que te estoy contando. Porque además está el colegio, etcétera. No. Tuvimos una reunión con Fegio Ostrowski en la Facultad de Psicología y le dijimos, nosotros queremos ingresar a la Sociedad Mexicana de Neuropsicología, ¿sí? Esa fue la propuesta. Estaba Víctor Patiño también encabezando esta reunión. Entonces dijo, ¿saben qué? Está muerta. O sea, ya no tenemos reuniones, hace mucho que no existe. Algo me dijo Luis. Entonces, y nos dijo, exacto, Luis era el secretario en ese tiempo, o el presidente, no me acuerdo. Dijo, pues vayan a ver a Luis, a ver si se puede hacer algo, pero no, en realidad no había eso. ¿Sí? La intención era esa, de verdad, estábamos en la mejor disposición, pero igual pues hacemos otra y se acabó. Y que eso no pasa nada, digo, puede haber 2 o 3 o 4, eso no es ninguna limitación. Pero sí hubiera sido mejor habernos asociado, ¿no? Pero no se dio en el momento, punto. También por esos años, 89 también, creo que se dio el primer congreso de las LAN, que tú estuviste, por cierto. Me tocó estar. Tú estuviste ahí. Nosotros estábamos abriendo la maestría, por eso no fuimos. Pero justamente el congreso fue en julio. Nuestro programa se aprobó en mayo y en agosto teníamos que empezar las clases. Entonces, pero fuimos al segundo y después a los siguientes, ¿sí? Pero el primero, pues fue muy importante también. Ahí se dieron cosas importantes, ¿sí? Que luego hubo el sisma en Guadalajara en 90 y tantos. Bueno, entonces esa es otra cosa importante, que tampoco creo yo, y ahora es una de mis luchas también de jubiloso jubilado, de reconstituir esta asociación. Creo que es un momento importante de
de hacer conciencia, de tomar directrices, de hacer guías, de hacer, incluso nuestro deseo es formar un consejo con todos los que se puedan, no solos, para certificar el ejercicio, que es una de las deficiencias, digamos, o de los retos que tenemos ahora, ¿sí? Porque, ¿Cuál más se pues, dice no, neuropsicólogo y le dice sí, 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 neuropsicología? porque además lo puede hacer legalmente, porque no hay nada regulado. Si tú tienes una cédula de psicólogo, pues ya, con eso puedes decir que haces Reiki o que haces neuropsicología. Entonces, eso creo que es algo que tenemos que trabajar y que pues es el desarrollo natural, creo yo, de una disciplina, ¿no? Se va formalizando, se van haciendo criterios más estrictos, más formales, etcétera, ¿sí? Y el otro reto también, aquí estoy de acuerdo con un artículo de Alfredo Ardila que dice cuál es el futuro de la neuropsicología, es lo ágrafos que somos. No publicamos, o sea, poco trabajo de difusión científica, ¿sí? Y creo que es un campo que hay que tomar, ¿sí? Porque si bien todos somos lectores de la neuropsicología norteamericana y europea, creo que en nuestros países hay condiciones particulares y hay mucho trabajo que debería estar publicado, ¿sí? Dice Ardila y coincido, vayan a cualquier biblioteca de las universidades y hay cientos y cientos y cientos de tesis ahí empolvándose, porque se leyeron una vez y a lo mejor hay cosas bien interesantes ahí que podrían reseñar lo que es el desarrollo de esta disciplina, porque ya se han hecho en neuropsicología, llevamos fácil, te digo, por lo menos 500 tesis. ¿Qué hay ahí? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuántos casos están reportados? No se sabe, no se publica, no se dice nada, ¿no? Entonces, para mí esos son los grandes retos. No sé, ¿qué quieres que Mira, preguntarme algo? en la misma, en el artículo de Oxford, aunque está más orientado hacia América Latina que hacia México, Ujú, eh, planteamos como uno de los retos efectivamente la certificación, creo que en eso coincidimos todos. ujú, ujú. Otro de los grandes retos es la, indudablemente, necesidad de promover la desgraficalización, porque somos ágrafos o Así disgrafos, no escribimos, Ujú, pero ujú. además somos lectores en pocas lenguas Sí, y de manera dominante en inglés. Pero también se produce mucho en ruso, en alemán, en claro, francés, en claro. italiano, y entonces los monolingües nos han, o monolingüismos nos han autolimitado de relativa manera. Sí hay que publicar en nuestra lengua, pero en otras lenguas también y leer. El otro asunto es el de las asociaciones. Yo tengo la impresión de que efectivamente fue un acierto la creación de la Asociación Mexicana de Neuropsicología. ¿Sí? Porque la sociedad estaba liquidada, a mí me decía Luis, yo Ujú. ya nada más tengo de la sociedad los estatutos, el Yo los documento, tengo. sí, pero ya la Sí, sociedad, sí, sí. sí. Pero Ardila también, él en el 84 organiza en Bogotá el primer Congreso Latinoamericano de Neuropsicología, y luego en 89 Azcuaga organiza el primer Congreso Latinoamericano de Neuropsicología. Se crea la SLAN, y luego Alfredo crea la ALAN. Sí. Entonces, Eh, pareciera ser que entre nosotros nos la pasamos pegándonos con la cubeta. ujú. ¿Cómo aseguramos, o si no aseguramos, Permiso. un concepto muy fuerte, cómo podemos romper esas barreras actitudinales que nos separan porque no tenemos que amarnos para poder construir un Claro. proyecto común y un proyecto, sobre todo transparente, en el cual la gente nos pueda decir, bueno, está claro lo que hacen, está claro lo que plantean, la AMN ha ido creciendo, pero después Julio se avienta el rollo del colegio, no son mutuamente No, excluyentes, no, no, no. No. que son compatibles, pero más que golpearnos, creo que vale la pena ir diseñando una estrategia que nos permita, por un lado en México, tener una visión de unidad, pero no de unidad estructural, sino de unidad, de objetivos que están
concordantemente los del colegio, los de la sociedad y los de la asociación. Así es. Muy concordantes. Entonces, es evidente que pareciera ser que hay, por llamarle de algún modo, vedetismos que nos impiden plantear un proyecto de unidad, y dos, el papel de las mujeres, porque me parece fundamental, y lo discutía con Ivonne, porque no solo la práctica neuropsicológica se ha feminizado mucho, lo mismo que la psicología. A lo largo de 30 años tuve más alumnas, pero casi en un 80% que alumnos varones. Entonces, ¿cómo podemos promover e impulsar ese desarrollo luchando contra el acoso y contra el obstáculo a las mujeres por su condición? Porque creo que es fundamental. Fuera del cerebro masculino y cerebro femenino y esas cosas extrañas. Y finalmente, aparte de publicaciones, la unidad latinoamericana. ¿Qué podemos Claro. para ello, no? Porque dijeran, no la caricatura esa de que vamos en el mismo barco los burgueses diciéndole a los obreros que sigan remando, porque si no nos hundimos todos. Es distinto el barco en el que estamos nosotros que el de los países, pero creo que algo podemos hacer para plantear esa unidad con transparencia, con proyección y sobre todo con la participación abierta y democrática de la gente. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Pues en eso hay que trabajar. Yo creo que hay que consolidarnos como nuestra asociación y abrirnos y hacer vínculos. Creo que hay esfuerzos, por ejemplo, sé que Ana Ruth está en una cátedra de Derecho y de rehabilitación, ¿no? Aparte de eso, ahora, eso está muy interesante también, o sea, los nuevos campos que se están abriendo, ¿sí? Aquí tenemos a la más brillante de las neuropsicólogas mexicanas, Ana Ruth Díaz Victoria. Está ahorita dando una conferencia, nos quitó el rating, por cierto. Sí, le dije que penosamente estábamos acá, pero subimos el nuestro y al rato estamos compartiendo esto. Así es. No, pero también hay un grupo que trabajan en Colombia, y está también Ana Ruth ahí sobre rehabilitación, ¿sí? Desde el enfoque de Luri, en fin, creo que esfuerzos hay y pues, hay que promoverlos y seguir creciendo en ese sentido, ¿no? Pues mira que el doctor Antonio Puente nos manda de que mejor unidos que separados. Exacto. Y Javier Fernando Calderón Encinas, que está muy cerca de Ninosca Ocampo, Cómo no. Bolivia, también manda los saludos. Naturalmente tu compadre y no sé qué más sea, Ulises Corona. Mi compadre. Desde luego, Ivonne Flores Medina. Saludos. Pero creo que vale la pena el otro asunto, cómo producir porque hoy, para bien o para mal, el COVID nos ha planteado dos dilemas, el de la intervención y el diagnóstico a distancia, que puede ser discutible los límites y demás. Pero el asunto de cómo aprovechar, porque ahora he visto más producción por este medio de la ARN que no lo había antes. Exacto. Creo que tú también pues has tenido ahí invitados de todos lados. La divulgación, sí. Ya nada me falta invitar a Alfredo Ardila, que se deje. Nosotros sí, ya lo invitamos, nos va a hacer un podcast. Te digo, y poder avanzar en esto, porque de otra manera, si nos seguimos pegando con la cubeta, el destino No. el fracaso. Y el otro asunto que me parece clave, sobre todo porque tú eres de las huestes junto con Ana Ruth, con Víctor Patiño, con la maestra Elsa Roca, etcétera. ¿Cuál es el futuro de la Asociación Mexicana? Penosamente se tuvo que posponer el Congreso para el año que entra, si no viene una segunda oleada, creo que llega la vacuna rusa, bueno, la rusa ya está, pero el pleito de la industria farmacéutica está de avaro. Pero, ¿qué perspectiva tiene la AMN en esto? Creo que vale la pena planteárnoslo. Y cómo seguir invitando a la gente que se posesione de la AMN como una herramienta que les permita asociarse, agremiarse y defender una profesión
y una disciplina del conocimiento más allá de una capilla o una escuela. Así es, así es. Pues ahorita yo estoy empeñado en concluir un censo que no tenemos completo, ¿sí? Estoy mandando, pues tú ya contestaste. Sí, ya contesté, ya Y, contesté. y le añadí otro tipo de preguntas que van a ser muy interesantes analizar sobre qué hacen, o sea, qué tipo de población ven, etcétera. Que creo que mi segunda, una vez que tenga los que ya están registrados, mi siguiente voy a lanzar una campaña a todos para invitar a los que se pueda, es decir, por lo menos tengo las listas o muchos correos de todos los egresados de nuestros programas, ¿sí? Entonces, pues creo, primero es eso, crecer, consolidarnos y tener metas juntos, ¿no? Empezar a desarrollar, creo yo, guías, por ejemplo, normas, ¿sí? Del quehacer, normas de hasta de dirigidas principalmente, además de los profesionales, a la sociedad, al público en general, es decir, ¿qué debes pedir? ¿Qué existe un neuropsicólogo y qué debes pedir de él? Y luego el gran reto que yo creo que hay que avanzar en eso es entrar a las instituciones de salud, pero formalmente, es decir, creo que ya no hay en el mundo un servicio de neurología que no considere el papel de la neuropsicología, ¿sí? Pero hay que ganarse ese lugar. Lo tenemos en el Instituto Nacional de Neurología, con Julieta, en Con el Ana 20 Luz, de noviembre, en varios hospitales. rehabilitación con esta Ana Lilia. Sí, en varios hospitales, pero eso hay que hacerlo más y llegar a las esferas altas, ahí entrarían los políticos, como José, como usted comprenderá, y otras personas, de a llegar a los niveles de donde se toman las decisiones, es decir, eh, tradicionalmente, y eso es terrible, ha habido un divorcio entre los psicólogos y los médicos, ¿sí? Y yo digo que es un poquito la influencia del conductismo, es decir, que, ay, no, los médicos. O del positivismo. Sí, y los médicos, pues ven no a los psicólogos, sino a las psicólogas. Entonces ven como que, pues sí, aplica la prueba, ¿no? O sea, como si uno le dijera, pues hágale una tomografía o hágale un ataque. No, pues no, tampoco ellos te tienen que decir qué hacer, porque los pocos que conocen dicen, pues quiero que le haga un. No, eso no lo tiene que decir usted. En fin, creo que hay que trabajar, yo creo que los mayorcitos, sobre todo, en las esferas de influencia política, donde se toman las decisiones, y empezar a posicionar la neuropsicología en el sector salud, ¿no? E invitar a las jóvenes generaciones, porque pues no sé cuántos años más vayamos a vivir nosotros. Pongamos que nos echemos otra veintena, con buena calidad además, porque esa es la otra. Pero en 20 años, suponiendo que los vivimos bien, y a todo dar, 30 años ya en buena intención, No, tampoco. pero a ellos, ¿cómo hacer que ellos se Claro, formen en las mejores condiciones de los espacios de la teoría, la práctica, la investigación y la colegiación? Que estas asociaciones queden en ellos. claro, por supuesto, por supuesto. Sí, yo creo que eso sí lo tenemos nosotros presente y creo, si tú ves ahora en la mesa directiva, yo soy el único viejo, todos los demás son jóvenes y con mucho empuje. Está la Quienes han estado maestra Sandra Mesa, está Miriam, está Julieta Bonilla, con Paloma, que tiene también un papel muy importante ahorita en el Instituto de Geriatría, ¿sí? Nacional de Geriatría, en fin. Creo que hay la opción. Tenemos gente colocada en institutos de salud ahora, pero tenemos que dar el paso de mayor reconocimiento incluso a la disciplina. Las personas están ahí, se lo han ganado, que son gentes muy brillantes, muy comprometidas, ¿sí? Y lo reconocen inmediatamente las autoridades, pero hay que hacer los espacios para que haya más personas como ellas, ¿no? Que puedan entrar. Pues ahí te Así mando es. saludos, María Elena Navarro. Marilena Navarro, Ay, también manda saludos. queridísima amiga y gran neuropsicóloga también. Ella tiene un trabajo extraordinario en San Luis Potosí, ¿sí? Entonces, te digo, creo que somos ya suficientes redes como para unirse, para hacer sinapsis, que no estemos cada quien con su neurona.
Pues doctor Villa, no sé si quieras decir algo más para cerrar esto. Yo no quiero dejar de agradecerte tu tiempo, tu disposición, porque además sé que no es muy fácil así platicar conmigo en vez de gente Bueno, necesitamos un referí, no, estás pero muy cambiado. creo que he estado callado. Sí, exacto, estás muy cambiado, me dejaste hablar, eso ya es, Ahí sí la dejé hablar, a la Yene la dejé hablar, a los colegas del País Vasco los dejé que te hablar. bueno, está muy bien. No, no, no. Bueno, agradecerte y sí, creo que pues este trabajo es muy importante que estás haciendo y hay que entusiasmar a los chavos, a las nuevas generaciones que les toca. Ahora es otro el planteamiento, otro el panorama y otros los retos, ¿sí? Eh, pero ahí estamos apoyando al desarrollo de esta hermosísima y apasionante disciplina. Pues Miguel Ángel, además de agradecerte esta participación, agradecer a todos los que nos vieron, saludos a Antonio Puente, a Javier Fernando, Marilena Navarro, María Almazo, Ivonne Flores, Susana Barajas, Martín Pérez, Ulises Saludos. Corona, Saludos. Grace Ortiz en Puebla, Alejandro Estrada Fabián, acá en la Ciudad de México, y a todos los que nos siguieron. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Saludos a todos.